Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, amados. Hoy continuamos con nuestro seminario online. Estamos con Epístolas Paulinas, Carta a los Romanos. Le titulé por el final, cómo cierra esta enseñanza, una revelación para fe. Vamos a abrir precisamente Romanos, que es nuestro libro que nos convoca, Romanos capítulo 1, versículo 8 al 17. Como ya sé que lo tenés ahí preparado a Romanos, vamos directamente. Dice la carta de Pablo: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tengan al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para que mutuamente, confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Hasta ahí, después seguimos con los otros. En el tiempo de Pablo, la carta comenzaba generalmente con una petición. Generalmente cuando alguien escribía una carta, el común de la gente, haciendo una petición a los dioses por la salud y el bienestar de las personas a quien se dirigía la carta. Pablo sigue el modelo contemporáneo, pero usa esta introducción para informar a los hermanos en Roma tanto de sus oraciones por ellos como el deseo de verles. Y aquí es un principio, ¿no? Para lo que son pastores, que hay varios pastores aquí y varios encargados de obras. También está el pastor Gregorio de Salta, de Rosario de Lerma, nos honra también. Y el pastor de Chaco también, no me quiero olvidar de ninguno. El deseo, ¿no? Y Pablo en varias tramos de sus epístolas manifiesta su deseo ardiente de estar con los hermanos, de ir a visitarle, a ver cómo están, edificarles, etcétera, ¿no? Se preocupaba imperiosamente por la parte espiritual y también se preocupaba por la parte económica, llevando ofrendas, recaudando, haciendo colectas para llevar a los más necesitados. Qué tremendo corazón el de Pablo. Esta carta de Pablo no fue escrita, como vimos en la introducción, que si no lo escuchaste te animo a hacerlo, a gente que vivía en comunidad pequeña. Por ahí pensamos que vivían en chozas, en medio del desierto, ¿no? En un lugar rural. Pero no, en el año 58 después de Cristo, la población de Roma excedía el 1.000.000 de habitantes, casi la mitad de los cuales eran esclavos o libertos hace poco tiempo. Y como los centros metropolitanos modernos, Roma era un maravilloso lugar para vivir para la élite. Amados, no era un lugar de miseria, no era una villa de miseria, sino que era una ciudad cosmopolita tremendamente moderna para aquellos tiempos. Y la clase más baja, como dijimos al principio, vivían en ruinas multifamiliares. Eso sí, vivían como en guetos, como si pudiéramos decir favelas o villas miserias. Aquí en Argentina se le conoce así, no sé en México cómo será, pero que son pueblos muy, muy, muy pobres, ¿no? Vivían también, las clases estaban muy marcadas, los pobres y los ricos. Sin desagües, sin agua disponible para arriba, o sea que era una cuestión muy compleja. Con frecuencia se hallaban al borde del motín, cada tanto había alguna revuelta por allí, especialmente si no podían conseguir suficiente comida. Había mucha rapiña, había robos como lo hay hoy, y el crimen estaba a la orden del día, como lo hay hoy. Los barrios étnicos se convertían en gobiernos por cuenta propia, cada uno tenía su propia ley, manteniendo una frágil paz entre ellos para evitar
represalias de parte del imperio, del gobierno de Roma. Dice Hechos, si tenés para anotar, 18:2, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. En aquel tiempo, convertirse al Señor, convertirse a Cristo, a menudo significaba un desafío a este sistema social y la seguridad que les brindaba. Para los cristianos judíos, el precio del discipulado a menudo representaba la pérdida de la familia y el clan. La vida era difícil por ser cristiano mediante persecución, etcétera, ¿no? Y Pablo muestra en su versículo 8, del capítulo 1, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo lo primero que hace, muestra aprecio, ¿no? Él ama a la iglesia de una manera, con una entrega, ¿no? Una entrega total, espíritu, alma y cuerpo. Él se desgastó por la iglesia. Es un buen principio de enseñanza para los pastores, ¿no? Y para los que anhelan obispado. No es solamente tener la honra, ¿no? Porque obviamente te da cierta honra ser llamado por el Señor para el ministerio, pero se trata de una entrega, un amor pasional por la iglesia del Señor. Y Él lo demuestra con aprecios, palabras de aprecio. Les expresa admiración y gratitud por la reputación de fidelidad que se habían ganado, no solo en la capital, sino en todo el imperio. La mayoría de las personas oyen poco aprecio, muy limitados, elogios en el trabajo, casi nada en la iglesia para nuestra vergüenza. A veces somos poco reconocedores del esfuerzo de otro, ¿no? Sin la salamería ni las palabras no lisonjeras, ¿no? Sino realmente es muy bueno a las personas que están con nosotros, estimularlas con palabras de aliento y decirle: qué buen trabajo, hermano, sigue adelante, mejorando, creciendo, madurando. La mayoría de las personas oyen poco esto en las iglesias. Las palabras de aprecio y gratitud no cuestan nada, y sin embargo, cuán valiosas son para los desalentados, Cuán valiosas son también para un pastor, ¿no? que entrega también su tiempo, su vida, todo lo que el Señor le ha dado para servicio a la iglesia, ¿no? Y qué bueno que es el reconocimiento, pero es sano, ¿no? El reconocimiento noble de la iglesia. Los creyentes de Roma que luchaban necesitaban un impacto, oír que alguien les dijera: bien hecho, sigan haciendo lo que están haciendo, están ejerciendo un impacto duradero en el mundo. Acuérdense que el contexto era persecución, odio, apedreamiento y muerte. No era fácil ser cristiano. ¿Qué más hace Pablo por ellos? Pablo ora por ellos. Ora por ellos. Qué importante, ¿no? Un pastor, ¿no? La Grace da por sentado que el pastor ora por su gente, ¿no? Yo aquí tengo que agregar, porque se agregaron un montón más, pero tengo un listado con las familias, los nombres de cada uno, y un pastor recuerda las caritas, ¿no? Y hasta dónde se sientan. Qué importante eso, ¿no? Recordar, orar, ponerse en el problema de ellos, ¿no? Llorar con los que lloran, etcétera. Pablo, en el versículo 9 leemos: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Sine qua non, esto es imperioso, orar. El Señor nos manda a todos orar, pero sobre todo a los que están en el ministerio, a orar por la Grey. Hay hermanos que están trabajando, andan por la calle, están manejando, otros son policías, otros son maestros, otros son albañiles, andan colgados por los andamios. O sea, orar por ellos, que el Señor los guarde, tanto físicamente como espiritualmente. Pablo no conocía a la mayoría de aquellas personas en Roma.
Todavía no había viajado a Roma y sin embargo nunca deja de incluirlos en sus oraciones. Qué interesante que nosotros podamos hoy en este momento poner de nuestro corazón, oramos por el pastor Edson y su esposa Laura allí en California, que el Señor les use y les bendiga. No les conocemos a los hermanos, pero son nuestros hermanos. Y qué bueno, ¿no? Que alguien esté orando, que alguien que no me conoce, pero es mi hermano, esté orando por mí. Qué maravilloso. Pablo también expresa su deseo de estar con ellos. Él había estado en el ministerio suficiente tiempo para comprender el valor de estar presente cuando alguien necesita aliento. Es muy importante, es muy interesante, como decía al principio Juan, estos medios, ¿no?, que utilizamos para encontrarnos, ¿no? De repente Bolivia, Perú, Estados Unidos, México, estamos unidos, ¿no? Estamos unidos por una pantalla. Pero qué importante es el contacto físico, el abrazo, el verse cara a cara, ¿no? Y el compartir. Por eso es importante no dejar de congregarse. Un simple mensaje de texto puede ser determinante. Me ha pasado muchas veces que el Señor me ha dirigido, sobre todo a consiervos, darle unas palabras de ánimo, darle un texto, y más de uno me ha dicho, es una palabra exacta en este momento, la estaba necesitando. Y qué bueno dejarse usar por el Señor, ¿no? Un simple mensaje de texto, un oportuno ánimo. Hay gente que está pasando situaciones, un ser querido enfermo o grave. Tenemos aquí en medio nuestro, en la sala en este momento, gente que tiene personas con enfermedades terminales. Y bueno, ponerse en la piel, ¿no? Y orar por ellos, una palabra de ánimo, con la palabra de Dios. Eso puede marcar la diferencia en una persona que está pasando por alguna situación de prueba, de dolor, de tristeza, etc. O sea, sin duda, los creyentes en Roma se sintieron de la misma manera al leer las notas de Pablo. Máxime que esto era palabra de Dios, esto era inspiración divina, Pero Dios usa la impronta de un hombre que se preocupa. Es Dios moviendo el corazón, Porque dice Pablo, no soy yo, sino la gracia de Cristo en mí. Debemos tener presente en toda carta que no es un simple tratado teológico, es una carta de amor de Dios a los romanos a través de su enviado especial, en este caso Pablo. Y ellos necesitaban saber que eran amados de Dios, como dice el versículo 7, amados de Dios. Y déjame decirte a vos que estás escuchando, que estás del otro lado, vos que estás escuchando esta grabación, si vos te pusiste a escuchar este mensaje, esta enseñanza, te quiero decir que eres amado de Dios. Y eso es fuerte, eso es que Dios se ocupe, ¿no?, de nosotros. Como dijo David, ¿quién es el hombre para que tengas memoria, ¿no? Escogidos para ser hijos suyos, separados para ser santos. Todo eso nos está diciendo allí el versículo 7. Pablo, ¿qué más? Pablo promete ayudarlos. Pablo promete ayudarlos. A veces tenemos latiguillos, como dice mi amigo Jonathan de Chile, latiguillos románticos, ¿no? Vamos a orar y ni siquiera nos acordamos de orar. No nos acordamos de orar porque no lo sentimos, ¿no? Pero cuando te pasa a vos o un ser querido ahí, ¿no? Entonces, qué bueno cuando prometemos que vamos a orar, o prometemos que vamos a visitar a alguien, o prometemos que vamos a ayudar a alguien, más vale que lo hagamos. Si no, no digamos nada. O sea, Pablo promete ayudarlos, ahí en el versículo 11 al 13, lo repasamos. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Los desalentados necesitan estímulo emocional. No necesitan comida, no necesitan plata. La plata siempre hace falta, ¿no? Pero acá lo que necesita el desalentado es un estímulo emocional. Está a punto de bajar los brazos. Está a punto de dejar de venir a la iglesia. Nadie se da, es un invisible, nadie se da cuenta que está allí. Nadie se da cuenta que faltó. Entonces, eso es trabajo no solo del pastor, amados, es un trabajo de la iglesia. Tenemos que ver por los que no están
pegarle una llamadita, che, no te vi, te extrañé, etcétera, y la gente se siente animada por eso. Pablo les da un par de razones de la visita propuesta, cada una de las cuales introduce con la conjugación griega giná, con H y acento en la A, giná, dice con el propósito de, o a fin de, ¿no? ¿Para qué? Para impartirles algún don espiritual. Amados, cuando esto es otro principio interesante como cristianos y como ministros, pastores, ir a la casa de alguien no es para ir a comerle lo último que tiene, ¿no? O ir a ver un partido de fútbol. Se puede dar, sí, se puede dar, pero generalmente en estos casos ir y llevar el don espiritual, ir y llevar el mensaje de Dios y después retirarse, orar y retirarse, ¿no? ¿Para qué? Para dar un resultado, para que esto tenga un resultado, que la fortaleza, el versículo 11 habla, ¿no? La fortaleza, para que seáis confirmados, eso implica. El don espiritual que habla Pablo aquí, que él tiene en mente, es algo que todo creyente puede adquirir mediante la edificación mutua de la fe. Esto es liderazgo en el sentido cristiano. Pablo no está planeando darles algo espiritual que a ellos les haga falta. Lo que planea es compartir con ellos su don espiritual. Ellos ya tienen el don de conocimiento, el don de sabiduría. Pablo sería fortalecido a su vez por los dones espirituales que los creyentes de Roma también tenían para ofrecerle a él. Como decíamos aquí recién, ¿no? No se trata de aquí de ponerse aquí como un papa, ¿no? Y que da el decreto, sino que todos nosotros estamos siendo nutridos, tanto ustedes como yo, nutridos por la palabra del Señor. Acuérdense que cuando uno bendice, cuando uno hace por el otro, recibe de parte de Dios esa bendición, ¿no? ¿Para qué? ¿A fin de qué? Que unos a otros nos animemos. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos inciertos, tiempos de oscurantismo espiritual. Como decía la canción esa que estábamos pasando, que Él viene ya. Amín, amín. Él viene, el Mesías vuelve pronto. Y claro, el Señor está viniendo y la oscuridad total se cierne sobre el mundo. Hordas de demonios se levantan para engañar y para destruir, sobre todo a la iglesia. Entonces son tiempos que debemos nosotros, contemporáneos de este tiempo, animarnos, porque es muy fácil hoy, hay muchas ofertas de Satanás para desanimarse o para desviarse y deslizarse del camino. Otra traducción de esta frase dice, para recoger algún fruto de ustedes, versículo 13. Ahí lo repasan, versículo 13. El fruto que espera obtener se refiere al resultado del ministerio, es decir, más convertidos por creer en Jesucristo y más creyentes viviendo en obediencia como resultado de la fe creciente de la iglesia. Amados, no solamente se trata de meter gente a la iglesia, ¿no? De llenar un auditorio, no es el fin, sino que se conviertan y crezcan y que eso se multipliquen en otros, ¿no? Que ellos mismos sean dotados por los dones del Espíritu Santo y esos dones sean utilizados dentro de la iglesia. Dice Colosenses 1:6, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. O sea, una vez conocimos ahí, ¿no? Quizás alguno nació en un hogar cristiano, otro conoció al Señor en una movida evangelística o en una iglesia o en la radio, o sea, donde sea. Pero desde ese día comenzó a crecer y comenzó, ¿no? Obviamente, a madurar y a dar fruto. Pero también usa el término fruto en referencia al dinero, y ahí es donde nos metemos en problemas, pastor, ¿no? Porque ahí todo bien cuando hablamos de lo espiritual, hermoso, pero hablamos de dinero, cash, ahí nos confunden con el otro cash, ¿no? Pero cuando se habla de referencia al dinero, cuando se da, Pablo habla de la generosidad, inclusive en una de sus cartas dice él, si yo les doy a vosotros el don espiritual, no estaría mal que ustedes, ¿no? También me bendigan en la parte económica, ¿no?
Entonces es un resultado tangible, la generosidad es un resultado tangible de la fe genuina y un medio de ministrar a otros. Amados, y déjame decirte, yo creo que aquí el 99.9,9% de los que están escuchando aman al Señor, entienden esto y no hace falta explicarle el tema de la generosidad en lo que respecta a las ofrendas, diezmos, etcétera. Lo dan automáticamente porque lo han entendido, es una revelación dada por Dios. Dice Romanos, avanzando, Romanos 15, ya llegaremos ahí, pero Romanos 15, 23 al 28, si podés abrir ahí, Romanos 15, 23 al 28. Escuchá lo que dice y léelo. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy leyendo una versión moderna. Estoy pensando viajar a España. No pudo llegar a España. Se dice que Santiago, de hecho hay un lugar que se llama Santiago de Compostela y se dice que allí estuvo Santiago misionando. Cuando lo haga, dice, me detendré en Roma, o sea, él tenía proyecto, ¿no? Y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues, les cuento, los creyentes de Macedonia y Acaya, con entusiasmo, juntaron una ofrenda. Amados, hablamos de dinero, no hablamos de algo alegórico, ¿no? Juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Lo hicieron con gusto porque se sienten en deuda con ellos, dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de las buenas noticias del Evangelio por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que pueden hacer por ellos a cambio es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, iré a visitarlos a ustedes de camino a España. O sea, más claro, ponerle agua, ¿no? O sea, dice la iglesia generosa ayudando a otra iglesia. De hecho, hace poco hice un anuncio que estaré viajando a ver a los pastores allí en San Clemente. Ellos están necesitados económicamente y estaré llevando una ofrenda. Hicimos un anuncio, los hermanos que desean hacerlo lo pueden hacer. Lo mínimo, lo que usted pueda, no hace falta millonada. El granito de arena que usted aporte va a ser importante para ayudar. Esa es la misma función. No solamente ir a visitar al necesitado, no decirle hola, ¿cómo estás? Sé cómo estás, necesita, sino también compartir la bendición de toda la iglesia. Qué hermosa acción y qué bien, qué paz que siente uno en el corazón. Con toda probabilidad, Pablo había oído de la vibrante comunidad cristiana que florecía en Roma, a pesar de las muchas razones por las que ni siquiera debería existir esa iglesia, pero existía. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba allí y él la sostenía y la guardaba. Y debe haber apreciado esa ofrenda. Claro, me imagino la alegría, ¿no?, de los hermanos. Sin duda vio una congregación de espíritus bondadosos que no lo ayudaban en su misión, sino que la abrazaban como propia. Ellos decían, hay que ayudar a la iglesia en tal lado, es nuestra iglesia, vamos, ahí vamos. Jesús explicó así el Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, el Evangelio es sinónimo de dar. Porque no dijo, amó tanto a Dios al mundo que dijo que cómo los amo, pobrecito, que los quiero mucho, ¿no? Si quedaba ahí no servía, sino que dice que Dios tuvo que dar todo. Dio a su Hijo unigénito. Juan 3:16. Muchos nunca han oído estas noticias. El Hijo de Dios entró en el mundo como embrión, luego como feto, después como recién nacido en las afueras de un pequeño pueblo llamado Belén, en las colinas de Judea. Creció para ser un hombre que, aunque completamente sin pecado, pagó por los pecados del mundo entero. Pagó el precio por completo, quedó saldado, sin dejar nada para que nosotros paguemos, amados. Si nosotros damos, no estamos pagando nada, al contrario, estamos agradeciendo. Nada de nuestra cosecha. De modo que quien quiera, sin importar su edad, género, raza, nacionalidad, lugar geográfico,
clase social, inteligencia, educación, si tiene renombre, ¿no? Que confíe en Dios y reciba su dádiva, tenga vida eterna. Si usted confía en Dios, no importa de dónde sea, si crees en Dios y obedeces su voluntad, tenés vida eterna. Nada de condiciones, nada de letra chica. Viste que cuando a veces firmás un documento o compras algo y la letra chica, ¿no? A veces uno no la lee, ¿no? No, nada de eso, nada de requisitos adicionales. No hay nada que unir al sacrificio del Señor. No hay que pagar nada, es totalmente gratis. Por gracia solamente, en Cristo solamente, es suficiente. Juan preservó estas palabras en su relato de la vida de Jesús, escrita a finales del primer siglo. Unas 5 décadas antes, alrededor del año 35 después de Cristo, poco después de que Jesús hubo resucitado de los muertos y después ascendió, como sabemos, al Padre, los judíos que no creían empezaron a perseguir a los que escogían seguir a Jesús. Un hombre fariseo perseguía y encarcelaba a los creyentes con furia religiosa. Y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa y sacaba a rastra tanto a hombres como a mujeres y los metía en la cárcel. Hechos 8:3. Algunos teólogos exégetas dicen que aún arrastraban a las mujeres de los pelos, las llevaban arrastradas para presentarla ante tribunales y hacer ahí un juicio y meterlos presos, en tal caso los mataban. Hasta que tuvo un encuentro Saúl de Tarso con Jesús y su vida cambió. Como te pasó a vos, como me pasó a mí. 25 años más tarde, después de estudiar las Escrituras y crecer como cristiano, ahí es la importancia, ¿no?, de crecer, no un neófito. Después él mismo dice, ¿no?, hoy se convierte uno y a los 3 meses ya lo ponemos como pastor, ¿no? No, porque es ingeniero, es abogado, hay que meterlo. No, es locutor, habla re bien. No. Pablo tuvo su periodo de crecimiento. Y aunque él conocía la palabra, pero tuvo que conocer al Dios de la palabra. Pablo había llegado a ser el principal embajador del Evangelio en el mundo, entre Jerusalén y Roma. O sea, ahí se cocinaba todo, ese era el mundo conocido. Habiendo logrado todo lo que había esperado en los territorios sometidos al imperio, el apóstol deseaba llevar el Evangelio a los que vivían en la región recientemente romanizada. Y sin embargo, todavía bárbara de España, o sea, gente no culta, gente, un poco salvaje también. Por eso vendría después de Roma. Al ministrar en cada lugar, Pablo mantenía la mirada en el horizonte, más allá del cual había más personas que necesitaban oír las buenas noticias del Evangelio de Cristo. Por eso yo le decía la vez pasada, si Pablo, el Señor no lo paraba, ¿no?, porque Pablo era tremendo. Dicen también los que saben que Pablo era un hombre de espíritu libre, ¿no?, y que él se subía en su misión antes persiguiendo a la iglesia. Andaba por todos lados, ahora siendo parte de la iglesia, viajaba por todos lados. El Señor lo tenía que poner en oficinas, ¿no?, con camas un poco incómodas, que eran llamadas cárceles, para que él escriba, que se quede quieto un poco, ¿no? Porque si era por él, Pablo llegaba hasta la Argentina, hasta México no paraba, ¿no? Por eso yo siempre digo, si Pablo hubiese tenido estos medios que hoy tenemos, ¿no?, los medios de difusión, pero el Espíritu Santo es más poderoso que esto. Pero nosotros nos deja una enseñanza, tenemos que usarlo para el bien, usarlo para el bien, para predicar el Evangelio. El apóstol seguía adelante con su misión de propagar el Evangelio con más pasión y dedicación de la que había aplicado antes. En vez de decrecer, él iba envejeciendo, como usted sabrá, ¿no? Como usted y yo sabremos, vamos envejeciendo y uno dice, no, ya me voy a jubilar, voy a pensar a mi retiro. No,
Pablo nos muestra que más viejo y envejecía y más, dice, aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. Ese debe ser nuestro pensamiento, ¿no? Como dice nuestro pastor Chuy, no ser corazón de chocolate, ¿no? Cualquier cosita nos desanimamos, no, la iglesia no crece, no, somos 2, 3, siempre lo mismo. No, que el Señor despierte pasión en tu corazón, pastor. Y expresó esa pasión con 3 afirmaciones tremendas. Estoy en deuda. Mi gran anhelo de predicarle el evangelio. Y esa es la segunda. Y el tercera, no me avergüenzo. Estoy en deuda, 1:14. A griego y no a griego, a sabios y a no sabios, soy deudor. Su declaración completa dice, estoy en deuda con todos, dice, ¿no? Sea culto o inculto, sea instruido o ignorante. Hay más de una clase de deuda. La más conocida, en cuanto, por ejemplo, pedimos a un banco un préstamo, tengan mucho cuidado porque con el banco no se juega, pedís plata, tenés que pagar y cumplir, si no, los intereses y la hipoteca, ¿no? Estamos endeudados con el banco. Cuando uno pide un préstamo, vos estás endeudado con el banco hasta pagar la totalidad del préstamo. Acá se hace un libre deuda, te dan un documento donde vos ya pagaste todo. La deuda de Pablo era de otra clase. Por ejemplo, si alguien me diera dinero para que yo se lo entregue a otra persona, por ejemplo, a ver, lo que decía, la ofrenda que los hermanos están dando es para llevar a los hermanos allí necesitados, yo, en cierta manera, yo estoy en deuda con ustedes. Estoy en deuda con aquel que me dio el dinero. Yo no puedo ese dinero darle otro uso. Aparezco ahí con mi Ferrari, ¿no? Bueno, no tanto, pero aparezco con mi Volkswagen, ese redondito, el sapito ese. Ah, no, porque con la ofrenda el Señor me bendijo. No, yo estoy en deuda con el hermano que me está entregando. Y en un sentido real, con el deber, con el que debe recibirlo. O sea, estoy en deuda en 2 puntas. Con el que me dio el dinero para entregarlo y con el que tiene que recibir el dinero. Tiene 2 sentidos la deuda. Pablo escribe, en efecto, se me han dado las buenas noticias del Salvador y ahora tengo la responsabilidad, una deuda que pagar, de pasar, o sea, de pasar la posta, esta buena noticia a otra persona. Si no, voy a tener problema con esa persona, voy a tener problema con Dios por esa persona y con Dios mismo. Amados, es importante recalcar que esta no era una condición de la salvación de Pablo, claro que no. Pablo no se consideraba deudor debido a que le debiera algo al Señor a cambio de la vida eterna, ¿no? Como algunos piensan que es todo por obras, ¿no? La deuda del apóstol era una condición voluntaria de su llamamiento. Era un profundo sentido de responsabilidad por la suerte de sus semejantes. Amados, el verdadero pastor tiene este peso. El verdadero pastor está preocupado por eso. No está preocupado por otras cosas. Si bien hay otras preocupaciones, los arreglos físicos, faltan sillas, hay que alfombrar, hay que pintar, bueno, esas cosas son secundarias. Lo importante aquí son las almas. Yo recuerdo cuando estuvo el pastor Ochuy en Banfield, hace muchos años, y teníamos un lugar chiquitito, ¿no? Y nosotros siempre preocupados por tener un lugar propio y adquirir un lugar más grande. Y él me dejó un mensaje, o sea, de parte de Dios, ¿no? Que si Jorge se ocupa, si su misión, su meta, su visión es estar comprando, juntando dinero para emplear o esto, el otro, perdió la dirección. Porque su visión es pastorear a la gente, predicar el evangelio. Entonces, esa es nuestra visión, amados pastores, amados maestros, futuros maestros, ya algunos sí son maestros, otros se están preparando. Esa es nuestra misión, no hacerse como es asalariado, ¿no? No, voy a enseñar y voy a cobrar. Ahora todo lo que aprendí ahora lo voy a cobrar. No, lo de que de gracia recibiste, de gracia tenés que darlo. Entonces, era un profundo sentido de responsabilidad de parte de Pablo. La mayoría de los cuales vivían en la misma oscuridad espiritual que en un tiempo hizo de él un perseguidor,
De un tiempo hizo de él un fariseo ciego, un religioso ciego. ¿Cuánta gente que dice amar a Dios o creer en Dios están ciegos como el fariseo Saúl de Tarso? Él necesitaba tener un encuentro cara a cara con el Señor. Y ese encuentro lo va a tener a través tuyo, porque sos deudor de predicarle el Evangelio y mostrarle a Cristo. La palabra griega que se traduce incultos, cuando dice bárbaros, no se refiere a salvajes, ¿no? De ojos desorbitados, así tipo indio, ¿no? Así incivilizados, sino que habla de gente que todavía no había sido romanizada, así se lo consideraba. No están como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos están los inmigrantes que no están documentados, lo tienen como un grupo aparte, ¿no? Así estaban esta gente, eran gente que no tenían, eran parias, los que vivían tras las fronteras del imperio. La palabra griega también significa tartamudos, y los romanos se la aplicaban porque no entendían lo que hablaban otros idiomas. Lo veían rústicos, ignorantes, eran despreciados, y al ser despreciados esa gente se ponían más hostiles y más rebeldes. Muchas veces nosotros con la gente rebelde y hostil, sobre todo gente que está sumida en drogas, en alcoholismo, en vicios, los queremos echar de la iglesia, ¿no? Y tendría que ser todo lo contrario, ¿no? Meterlos para que conozcan al Señor, ¿no? El uso de Pablo de este término aquí no sugiere que viera a todos los no romanizados como inferiores, sino que él usa el vocabulario de los romanos para destacar que su deuda es con todo el mundo. Acá no importa si tiene dinero, si es un doctor o es un ignorante. Dice, mi gran anhelo es de predicarles el Evangelio, versículo 15. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. La pasión de Pablo ardía con la urgencia del que acaba de hallar la ruta de escape en un edificio en llamas. Desesperado por salvar a otros. Se me viene a la imagen las Torres Gemelas allí en Nueva York, ¿no? Cuando estaba ardiendo y se venía abajo y bueno, algunos bomberos pudieron salvar a algunas personas y ellos perecieron, porque ellos iban a rescatar y a decirles bajen, porque decían algunos testimonios que los pisos de abajo no se estaban enterando bien qué estaba pasando en ese momento. Bajen por aquí, bajen por estas escaleras, esta es la salida, esta es la ruta de escape. Cuando hay un incendio no se ve nada, pero el que conoce, sabe, guía a la salvación. Ese es nuestro trabajo, esa es la emergencia, esa es la urgencia que tenemos, porque no sabemos si la persona que está perdida esta noche vienen a buscar su alma. Entonces no podemos dejar pasar un día más para compartir la palabra. Por eso también la otra frase es, no me avergüenzo. No, tengo vergüenza. ¿Cómo te vas a avergonzar de este mensaje tan poderoso? Incluso después de 2 décadas de repetidas luchas, el hambre, la sed, la intemperie, naufragio, robo, azotes, prisiones y varios apedreamientos, e incluso después de ver éxito de sus esfuerzos y ver al imperio salpicando las comunidades de creyentes que prosperaban, porque parecía como que le ganaba el mundo, ¿no? Pero Pablo sigue por eso anhelando. Dios pone ese fuego en su corazón para cumplir su llamamiento de ir a todos lados a predicar. Y él dice en el versículo 16, un texto icónico, ¿no? Porque no me avergüenzo. ¿Cuánto tienen vergüenza del Señor? ¿Cuánto tienen vergüenza del mensaje del Señor? Creo que acá ninguno, ¿no? En la iglesia todo, no, levantamos las manos, gritamos, pero afuera ni saben que somos cristianos. Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El texto griego tiene aquí la palabra conectora, porque, o sea, no me avergüenzo, porque, que indica que Pablo no se dejaba amilanar, o sea, no se dejaba minimizar por el temor de lo que otros pudieran pensar. A uno te tiene que importar qué piensa el otro. Miren, amados, a veces les digo, ¿se acuerdan la época de los emos? No sé si
En otros países se vio eso, sí, emos, se vestían todo de negro, se pintaban el pelo, los ojos, ¿no? Parecían vampiros, andaban. No tenían vergüenza de andar así. Hoy se pintan el color verde, azul, el pelo, ¿no? Colores de la bandera. Otros se ponen piercing, tatuajes, ¿no? El que es fanático de un equipo de fútbol anda va a la oficina con su remera, su gorrito, su camiseta, etcétera, ¿no? No tiene vergüenza, o sea, yo me identifico con esto. Amados, ¿cómo nosotros como cristianos podemos tener vergüenza del Evangelio? ¿O será que el Evangelio todavía no nos impactó? Pablo no se dejó atemorizar. Primero, descansa su falta de vergüenza. Yo prediqué un día, seamos sin vergüenza, ¿no? No sin vergüenza todos juntos, sino sin vergüenza, porque sin vergüenza es otra cosa. Acá en Argentina es medio pirata. ¿Por qué? La primera razón es porque es poder de Dios para salvación. Volvamos a la ilustración anterior. Si en verdad vos hubieras descubierto una cura completamente efectiva, completamente gratis para todo tipo de cáncer, ¿cuán poco te importaría de lo que la gente dijera, de tu alegría, de que hagas carteles y banderas diciendo que tenés el remedio, ¿no? Irías por todos los hospitales a ver los terminales y llevarle la cura, ¿no? Llevarle la esperanza, la vida. Pablo seguía, podríamos decir, energizado, y no le preocupaban las opiniones de otros, porque el Evangelio es demasiado grande, demasiado poderoso, demasiado maravilloso y contundente para despreciarlo, para sentir vergüenza. Todo lo contrario, el Evangelio te tiene que hacer sentir especialmente orgulloso. La segunda razón es que en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. La enfermedad es el pecado. La buena salud es la justicia de Dios. El pecado no es otra cosa que rebelión contra la misma naturaleza de Dios, contra la misma justicia de Dios, que es absolutamente la justicia. La naturaleza de Dios es buena. Su justicia quiere decir una relación personal correcta con el único que puede juzgar entre el bien y el mal. Tenemos que estar, amados, a cuentas con el juez. La cura de la enfermedad terminal del pecado es el Evangelio, no hay otro, el Evangelio. No es el libro del famoso Cerebruto que dice 5 pasos para llegar al nivel no sé qué, no, es el Evangelio, que permite que todo el que lo recibe disfrute de una relación personal restaurada con el Dios Creador a través de Cristo, por obra del Espíritu Santo. Pablo concluye su saludo con un recordatorio de que, si bien las buenas noticias de Jesucristo son el método radicalmente diferente de Dios para lidiar con el problema del pecado, amados, nuestro problema es el pecado, ni siquiera es el diablo, ni siquiera es tu suegra. Bueno, se enojan porque digo la suegra, porque a veces es un problema, ¿no? Pero no es amados, no es el diablo, no es el mundo, es el pecado. Amados, son las concupiscencias, los deseos de nuestro corazón, que Satanás usa todo eso, el mundo, las tentaciones, para que nosotros compremos. Y Pablo cita a Habacuc del Antiguo Testamento. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Para mostrar que en todo tiempo la salvación es una dádiva provista por gracia y que se recibe por fe. Por eso, en las buenas noticias, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe en fe. Es la traducción literal. Por fe en fe. El justo vivirá por la fe. Uno recibe una posición correcta ante Dios al creer. Ya cuando una persona cree, ya Dios lo posiciona de una manera correcta, lo ve de otra manera. No por obras, después viene eso. Ese es un vislumbre del Evangelio que Pablo anhela proclamar y que con gran prolijidad explica en toda la carta. Pero, primero, para apreciar plenamente la cura, uno debe entender
que está enfermo. No podemos salir a repartir corazoncitos y impactos del amor de Dios si no le decimos a la gente que está enferma y que su enfermedad lo va a llevar a una muerte eterna. ¿Y cuáles son las consecuencias, no? Después de saludar a los creyentes de Roma, Pablo explica lo que le impulsa a predicar el Evangelio con tal pasión y con tal dedicación. Y dice, estoy en deuda. Estamos en deuda. Pablo se consideraba en deuda con toda la humanidad porque se le había confiado una dádiva invaluable. La única cura para la enfermedad mortal del pecado, como Pablo, lo que han recibido las dádivas de la vida eterna, tienen, lo que hemos recibido, esa dádiva, tenemos la obligación, repetí conmigo sin el micrófono abierto, la obligación de hacer saber a otros el Evangelio de Dios. Estamos obligados. Mi gran anhelo, dice el versículo 15, la gracia que Pablo recibe y su sentido de obligación lo motivan a actuar. Todo el que genuinamente, amado, capta la magnitud de la dádiva, del regalo de Dios que se nos fue dado, no va a poder permanecer ocioso, no va a poder estar escondido bajo la cama, ¿no? Jesús mismo dijo que una luz, una linterna, no se puede esconder debajo de la cama, sino que hay que poner en un lugar alto para que alumbre. Y eso es predicar el Evangelio con la boca y con la vida, con el testimonio. Si vos no estás participando activamente en hacer algo en el servicio del Evangelio, algo falta en tu vida espiritual. Revísate. No me avergüenzo, dice 16. Lo digo tal como es, dice. El Evangelio les parece necedad, no lo entienden. Lo que han apostado su vida eterna a la verdad de la gracia de Dios, van a permanecer firmes, aunque eso exija el sacrificio de nuestra vida eternal, el sacrificio de nuestros proyectos personales, porque no hay nada mejor que servir al Señor. Como alguien me dijo una vez, mi pastor me dijo esto: ocúpate del Señor y Él se ocupará de ti. Leemos los últimos dos versículos y terminamos. Versículo 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo, ¿no? Aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por eso el título de la enseñanza, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Aquí Pablo introduce el tema de su carta. El tema es la justicia de Dios y cómo es revelada a través del Evangelio. ¿Y qué habla del Evangelio? Habla sobre Cristo, o sea, sobre una persona. No se trata, amados, de un libro, no se trata de letra, no se trata de biblioteca. Se trata de una persona, de Cristo. Eso es lo que hay que entender. Hay gente que está llena de letra, tiene diplomas por todos lados, pero no predica a Cristo, predica otra cosa. Tristemente, algunos ministerios predican a su ministerio, ¿no? Y nosotros amamos nuestro ministerio, amamos a Casa de Oración, amamos a nuestros pastores, ¿no? Claro que sí, pero no predicamos a Casa de Oración, no predicamos a un pastor, predicamos a Cristo. Yo le digo a los hermanos cuando evangelizan, no digan Casa de Oración, hablen de Cristo y que el Señor lleve a esa alma a la iglesia que quede más cerca de su barrio. No, mira que seguimos ampliando y comprando sillas, y no, por más que compremos todas las sillas de la fábrica, no van a entrar todos, amados. Yo oro para que cada pastor, y aún los que están torcidos, que leen, que están en comunión con la Biblia, reciban luz y se arrepientan de sus malas obras, ¿no? Que toman el Evangelio como fuente de ganancia, sino que prediquen, que debe haber una iglesia, no sé si en cada esquina, pero más o menos, ¿no? Porque no alcanzan los salones, por más grandes que sean, para albergar a todos los que necesitan a Cristo. Somos deudores. Pablo introduce su declaración de su tesis. El teólogo Leon Morris dice que Romanos 1, 16 al 17, dice, estos dos versículos tienen una importancia fuera de toda proporción de su tamaño. Ese versículo, amados, que está en 1.16, tiene tanta importancia como Juan 3.16. Porque lo de Juan 3.16 fue el hecho de Dios hecho hombre, ¿no?
Y lo de Romanos 1:16 es, ¿qué hacemos nosotros con ese hecho? Tenemos que anunciarlo. No me avergüenzo del Evangelio. Esto revela el corazón de Pablo en una ciudad tan sofisticada como Roma. No importa si vivías en una ciudad, ¿no?, súper importante, ¿no? No, yo vivo en Nueva York, yo vivo en Buenos Aires, yo vivo en Roma. Amados, no importa dónde estés. Algunos podrían sentirse avergonzados por un evangelio centrado en un Salvador judío crucificado y aceptado por personas de menor clase, pero Pablo no estaba avergonzado, porque es poder de Dios para salvación. Y este es el poder que Dios nos está poniendo en nuestras manos. Ese evangelio, bueno, nosotros como pastores lo vemos, ¿no? Tantas vidas cambiadas que ni su madre lo conocen, como Dios obró en ese varón que era alcohólico, que era cuchillero, parrandero, y conoció el evangelio, y ese varón es otra persona, es un hijo santo de Dios, tremendo. ¿Y qué hicimos nosotros? Nada, solamente agarramos la palabra y la transmitimos, nada más. Eso es lo que tenemos que hacer. No tenemos que, amados, que comprar algún libro de cómo predicar o cómo los 5 pasos para la locución y la oratoria. Son cosas buenas esas, no digo que no, pero no es el fin, es un medio. El Evangelio es ciertamente la noticia más importante que la raza humana debe escuchar. Y terminamos. Al judío primeramente y también al griego. Hay un orden, porque dice la salvación viene de Israel. También una enseñanza importante. Bueno, yo vengo de un ministerio, antes de estar en Casa de Oración, de un ministerio judío mesiánico. Aprendí mucho a amar a Israel y realmente aprendí muchas cosas de ellos. Orar por Israel, orar por la paz de Jerusalén, ¿no? Porque el Señor va a poner sus pies allí, de ahí va a reinar. Y dice que el Señor le respondió y le dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Saben que Jesús, cuando vino a predicar, no vino a predicar a los gentiles? Atendió a uno que otro por allí, pero Él vino a hablar a la casa de Israel. Entonces, primero a Israel. Y como por el ministerio inicial de los discípulos también, Mateo 10:5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué significa esto? Que el evangelio debía ir primero a los judíos étnicos y cultural, y después al griego cultural. En ese tiempo la palabra griego había perdido por completo su sentido racial. No significa un nativo del país de Grecia, un griego. Era alguien que conocía o tenía la mentalidad greco-romana o helenista. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Simplemente el Evangelio revela la justicia de Dios. Esta revelación de la justicia de Dios viene a aquellos con fe, cumpliendo lo que leímos recién, Habacuc, el justo por la fe vivirá. Es esencial, amados hermanos, amados estudiantes de la Biblia, amantes de las Escrituras, entender exactamente qué es la justicia de Dios. Obviamente que en una clase esto no se puede desarrollar, pero que es revelada por el Evangelio. La justicia de Dios es revelada por la predicación del Evangelio. No habla de la santa justicia de Dios que condena al pecador culpable, pero la justicia de Dios que es dada al pecador que pone su confianza en Cristo Jesús. William Berkeley, hablando de justicia, explicó el significado de esta antigua palabra griega, dikaio, el cual significa yo te justifico. Cuando alguien escucha el Evangelio y acepta y se arrepiente de sus pecados, el Señor automáticamente lo justifica, por fe y para fe. Bien, amados, si el Señor no dice otra cosa, nos volveremos a reencontrar en la próxima clase bíblica. Que el Señor les bendiga. Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Fiel es Dios, que
nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Gracias, fue solo por tu gracia que me sustentó y me abrazó en mi dolor. Fue tu gracia en la tentación, me diste la salida, vi un nuevo